Tengan muy buen día, estudiantes de anatomía. Soy el doctor Fidel Ángel Montalvo, docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y en esta ocasión vamos a hacer un video resumen de la anatomía y la fisiología del sistema esquelético. Vamos a comenzar diciendo entonces que todos tenemos 206 huesos. Y juntos estos van a formar al esqueleto que dan estructura al cuerpo. Van a proteger órganos importantes como el cerebro y el corazón y van a permitir que los músculos faciliten el movimiento. Sin huesos seríamos entonces como una burbuja sin forma e inmóviles. Normalmente el esqueleto se va a descomponer en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial consiste en huesos ubicados a lo largo del eje vertical del cuerpo. Este va a contener 80 huesos, 22 huesos que forman el cráneo, 33 vértebras, 24 costillas y el esternón. El esqueleto apendicular va a constar de los huesos de las extremidades, así como también los huesos que unen los huesos de las extremidades al esqueleto axial, como la pelvis y la escápula. El esqueleto apendicular está formado por alrededor de 126 huesos, los cuales son 4 huesos en ambos hombros, 6 huesos en los brazos, 54 huesos en las manos, 2 huesos de la cadera que forman la cintura pélvica y 8 huesos en las piernas, así como también 54 huesos en los pies. Ahora bien, tenemos entonces 5 tipos de huesos que se clasifican según su forma. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos sesamoideos y los huesos irregulares. Vamos a comenzar hablando de los huesos largos. Los huesos largos, pues como dice el nombre, son más largos que anchos. Y estos están en las extremidades, que incluyen el húmero, el radio y el cúbito en los brazos, así como también los metacarpianos y las falanges de la mano y los dedos. Los huesos largos también incluyen el fémur, la tibia y el peroné en la pierna, así como también los metatarsianos y las falanges de los pies y dedos de los pies. Durante la infancia y la adolescencia, los huesos largos continúan creciendo y son estos los huesos responsables de la altura del individuo. A diferencia de los huesos largos, los huesos cortos, estos tienen una longitud y un ancho similares. Y eso les da una apariencia redonda o en forma de cubo. Estos incluyen los huesos del carpo de la muñeca y los huesos del tarso del tobillo. Y sus funciones principales son apoyar la mano y el pie. Los huesos planos, estos son huesos delgados y algunos de ellos son curvos. Y vamos a incluir a los huesos del cráneo, los 2 omóplatos o escápulas, esternón y costillas. Y su trabajo principal es servir como un blindaje que va a proteger órganos vitales, como una armadura que va a proteger, por ejemplo, el cerebro, el corazón y los pulmones.
Los huesos sesamoideos, estos están incrustados en los tendones y tienen una forma similar a una semilla de sésamo gigante. La mayoría de estos huesos se pueden encontrar en las articulaciones de las falanges metacarpianas en la mano y en las articulaciones de las falanges metatarsianas en los pies. Los huesos sesamoideos más grandes van a incluir el hueso pisiforme, que se encuentra en la muñeca, y la rótula en la rodilla. Estos huesos aumentan el ángulo entre el hueso y el tendón de los músculos, lo que les da más fuerza a los músculos. Estos huesos sesamoideos también van a brindar soporte y van a proteger el tendón del desgaste. El último tipo de huesos van a ser los huesos irregulares, que son básicamente los inadaptados que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. Esto incluye los huesos faciales, la mandíbula, las vértebras, el sacro y el coxis. Ahora, algunos huesos tienen estructuras superficiales que los ayudan a funcionar. Por ejemplo, los huesos pueden tener tubérculos, que son pequeñas protuberancias en el hueso que van a servir como sitio de unión para los músculos. El tubérculo grande podemos poner como un ejemplo a la tuberosidad deltoidea en el húmero, que es donde se une el músculo deltoides. Los agujeros en el hueso van a permitir el paso de los vasos sanguíneos o también de los nervios, ¿verdad? Y a estos agujeros en el hueso se les va a llamar forámenes. Un ejemplo de estos es el foramen magno en el hueso occipital del cráneo, que va a permitir que la médula espinal salga del cráneo. Los huesos también pueden tener canales, que son túneles dentro del hueso, que van a permitir el paso de estructuras como vasos sanguíneos y nervios. Un ejemplo de estos canales es el canal óptico en el hueso esfenoidal, que va a permitir que el nervio óptico viaje del cerebro a los ojos. Otro nombre para un canal es meato, como el meato auditivo externo del oído, que se ubica en el hueso temporal, que va a permitir que el sonido pase al tímpano. Algunos huesos tienen una fosa, que es una depresión dentro del hueso, donde descansan otras estructuras. Un ejemplo es la fosa hipofisaria o la silla turca en el hueso esfenoidal, que es como un pequeño asiento donde descansa la glándula pituitaria. Además, hay senos y cavidades, que son espacios vacíos dentro de un hueso, o formados por múltiples huesos que se unen. Los huesos incluyen la cavidad nasal, que está formada por el hueso maxilar, el hueso nasal y el hueso palatino, así como también los senos paranasales, como el seno maxilar, que se encuentra dentro del hueso maxilar. Bien,
Ahora todos los huesos van a compartir algunas similitudes internamente. Así que si miramos una sección transversal de un hueso, podemos ver que tiene una capa externa dura conocida como hueso cortical y una capa interna más blanda de hueso esponjoso que parece panal de abeja. El hueso cortical está cubierto por una membrana de tejido conectivo fibroso que se le va a denominar periósteo. Y ahí es donde se van a unir los músculos, los tendones y los ligamentos. Si hacemos zoom en una sección transversal del hueso cortical, podemos ver que tiene muchas estructuras en forma de tubo, llamadas osteonas, que se van a extender a lo largo del hueso. Cada tubería tiene un centro vacío llamado canal de Abers, que va a contener los nervios y los vasos sanguíneos que irrigan el osteón. Las osteonas adyacentes están conectadas entre sí por canales horizontales, llamados canales de Volkmann, que llevan vasos sanguíneos más pequeños que se ramifican desde el vaso principal. Las gruesas paredes del osteón están formadas por capas concéntricas, apretadas de matriz ósea que están hechas de colágeno tipo 1 y están siendo reforzados por hidroxiapatita, el cual es un mineral hecho de calcio y fosfato. En la periferia del osteón hay un anillo de células llamados osteoblastos, que tiene la función de sintetizar colágeno tipo 1 e hidroxiapatita para formar o crear nuevas capas de matriz. Algunos de estos osteoblastos pueden quedar atrapados en las nuevas capas de la matriz y maduran en los llamados osteocitos dentro de pequeñas cavidades llamadas lagunas. Los osteocitos son menos capaces de crear matriz ósea y, a diferencia de los osteoblastos, estos no pueden multiplicarse. En cambio, los osteocitos se convierten en mecanorreceptores que van a detectar el estrés y el daño y van a ayudar así a controlar el proceso de remodelación, que es cuando el hueso viejo se descompone y se reemplaza por un hueso nuevo. Ahora, dispersos entre los osteoblastos hay algunas células más grandes que se le llaman osteoclastos. Los osteoclastos van a secretar enzimas para ayudar con la descomposición de la matriz ósea, que libera el calcio y el fosfato que está en la hidroxiapatita de regreso a la sangre. Esto es útil para la remodelación ósea, pero también es útil cuando hay un nivel bajo de calcio en la sangre, porque los huesos pueden considerarse como un lugar donde se almacena mucho calcio. Ahora, debajo de la capa de hueso cortical resistente se va a encontrar el hueso esponjoso, o también llamado hueso trabecular. Los huesos trabeculares están siendo compuestos de un material similar al hueso cortical, pero la estructura es más flexible, con redes de varillas ramificadas que se les denomina trabéculas. Esto hace que el hueso esponjoso sea menos denso y más blando que el hueso cortical, y también le dan una apariencia llena de agujeros como una esponja.
Dentro de la capa ósea esponjosa se encuentra la médula ósea, que se compone de una mezcla de células madre hematopoyéticas, que eventualmente se diferencian en glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La médula también contiene adipocitos o células grasas que almacenan grasa, una gran fuente de energía. Y la médula se puede dividir en una médula roja, que va a contener principalmente células hematopoyéticas, y una médula amarilla, que tiene un mayor porcentaje de adipocitos. En los huesos que forman el esqueleto apendicular, como los huesos largos del fémur, la médula roja se encuentra principalmente en las puntas del hueso, mientras que el eje del hueso contiene una cavidad medular hueca, llena de gran cantidad de médula amarilla. En contraste, en los huesos que forman el esqueleto axial no hay cavidad medular, y en su mayoría están llenos de médula roja. Muy bien, como resumen rápido, el esqueleto humano consta de alrededor de 206 huesos que se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Tenemos huesos largos, huesos cortos, planos, sesamoideos e irregulares. Los huesos dan forma al cuerpo, brindan soporte a los órganos internos y permiten que se produzca el movimiento. También van a producir las células principales, que serían las plaquetas, los glóbulos rojos y glóbulos blancos, y sirven como sitio de almacenamiento de calcio y fosfato. Cada hueso tiene una capa externa hecha de hueso cortical resistente y una capa interna hecha de hueso blando y esponjoso. La médula roja se va a encontrar en el hueso esponjoso y la médula amarilla se va a encontrar principalmente en la cavidad medular de los huesos largos. Muchísimas gracias, espero les sirva para su corto.